Bienvenidos a Cáncer Podcast, hablemos de cáncer. Soy Diego Díaz, oncólogo médico. Yo soy Carla Bermúdez, hematóloga. Y el episodio del cual hablaremos hoy es algo que puede ser continuidad a uno previo cuando platicábamos del tema de los linfomas. En aquella ocasión platicábamos de ese linfoma de Hodgkin y nos platicabas que había la otra parte que eran los no Hodgkin. ¿Qué nos podrías decir, Carla, de qué tan común son estos o cómo se clasifican de forma general o para que nuestra audiencia tenga un concepto o una idea general? Sí, bueno, en esta ocasión vamos a hablar específicamente del linfoma difuso de células grandes B, que es el linfoma no Hodgkin más común y corresponde al 25% de todos los linfomas no Hodgkin. Y preguntabas acerca de epidemiología. ¿O sí, o sea, no me estás preguntando? No, digo, o sea, además de ser el más frecuente dentro de este grupo, o sea, ¿cuándo es más común que se presente o es igual en hombres y mujeres o a qué edad se presenta? Sí. Bueno, hablando, o sea, que me preguntaste específicamente de, se escucha como factores de riesgo, ¿no? Sí, es más común de acuerdo al género. Y sí, hay algunos factores de riesgo importantes, como por ejemplo el género en hombres es mucho más frecuente, también la edad, no pasa nada. También la edad es más frecuente mientras más grandes somos, es más frecuente, o sea, el envejecimiento, por así decirlo, la inmunosupresión, también la exposición ambiental a benceno, ocupacional, más que nada. Y algo importante es en pacientes con infección por VIH, en estos pacientes, bueno, sabemos que están inmunosuprimidos. El tener el diagnóstico de linfoma difuso de células grandes B lo hace pues ya diagnóstico de SIDA, ¿no? Entonces, pues vemos que la edad, mientras más grandes somos, el género en hombres más frecuente, la inmunosupresión y la exposición a algunos tóxicos, también ocupacional. Okay. O sea, parece que es más de origen multifactorial. Sí. ¿Y hay algún componente que sea hereditario o alguno de estos casos de linfoma o de este tipo de linfoma tiene que ver algo con la herencia o no? No, pero sí hay algunos, por ejemplo, algunas mutaciones, que bueno, tú también sabes de eso, que pueden predisponer a algunos tipos de linfoma, pero... O sea, la respuesta es sí, pero es mucho más raro, ¿no? Es muy raro. Sí, claro. Okay. Es más frecuente que sea por el envejecimiento, la inmunosupresión y cosas que causan inflamación crónica, ¿no? Y los pacientes que te llegan a ti o que llegan con el médico internista o médico de primer contacto, ¿cuáles son las principales molestias que tienen? Sí, este linfoma lo vamos a detectar generalmente cuando llegan a consulta, o sea, más del 60% ya tiene una etapa clínica avanzada. Y estos pacientes van a manifestar aumento muy rápido de los ganglios y este aumento rápido no va a ser doloroso. O sea, ellos van a manifestar que tienen las adenopatías o el aumento de los ganglios linfáticos sin dolor. Algunos otros síntomas también van a ser los síntomas B, sudoración nocturna, fiebre, pérdida de peso. Entonces, más que nada es eso, aumento progresivo del tamaño de los ganglios linfáticos y rápido y estos síntomas B, ¿no? Y bueno, los ganglios sabemos que están distribuidos en todo el cuerpo. ¿Hay alguna zona? Bueno, sabemos que hay zonas que son accesibles para la palpación, pero hay otras zonas que quizá no, pero de estos tipos de linfoma, ¿hay alguna zona donde sea más común esta afectación de los ganglios o donde la gente lo note más fácil? Sí, generalmente afecta cuello y también afecta a nivel gastrointestinal, retroperitoneo. Entonces, bueno, esos lugares ya no son tan accesibles, pero pues sí, también es común que haya adenopatías o aumento de volumen de los ganglios en el cuello. Okay. Y una vez que pues esta persona llega con esta clínica y que ya hiciste toda su historia clínica, ya lo revisaste, ¿cómo se confirma el diagnóstico? ¿Qué estudios necesitas para decir, sí, este es un linfoma no Hodgkin difuso de células grandes B? Sí, o sea, ¿recuerdas en la plática del Hodgkin? Para nosotros, para el diagnóstico de los linfomas, es muy importante la biopsia. Por lo mismo que mencionaba, necesitamos ver la arquitectura del ganglio,
y hacer inmunohistoquímica, que es hacer las tinciones especiales de la superficie del tumor o de la célula para ver qué es lo que expresa. Entonces, primordialmente una biopsia escisional, o sea, tomar de preferencia todo el ganglio. Y pues lo mismo que repetí cuando hablábamos del Hodgkin, que tiene que revisar esta biopsia un patólogo que sea especialista en enfermedades hematológicas, un hematopatólogo. Porque, bueno, como mencionábamos, si hay mal diagnóstico va a haber mal tratamiento, ¿no? Así es. Ajá. Bueno, ya hiciste esta biopsia, retiraron el ganglio que estaba accesible, lo mandaste con el patólogo hematólogo o hematopatólogo y pues ya te dijo definitivamente o efectivamente, doctora Carla, esto es un linfoma del que estamos hablando hoy. Ahorita que tocas el tema de los linfomas previos, si lo quieren escuchar, es el capítulo 6 de la segunda temporada. Ah, no, 5, perdón. El episodio 5 de la segunda temporada. Y bueno, ya tienes el diagnóstico y ¿qué es lo que sigue? Sabemos que en el cáncer, por lo general, pues una vez que tenemos un diagnóstico, tenemos que hacer la estadificación, o sea, determinar lo que decías ahorita. La mayoría se detectan con enfermedad avanzada, pero ¿a qué nos referimos con enfermedad avanzada o qué estudios tenemos o tienes que pedir para esta estadificación? Sí, al igual que en el linfoma de Hodgkin, aquí también es importante el PET, o sea, un PET de inicio de tratamiento para estadificación y sobre todo porque nos va a ayudar a pues dejar de hacer algunas cosas que pueden ser invasivas y nos va a dar mucha información, ¿no? Entonces, creo que sí es importante, si hay la posibilidad, realizar este estudio, que es el de elección, ¿no? Si no se puede, pues se podría hacer una tomografía con contraste, pero lo ideal es que sí se haga un PET. Y ahorita que dices lo de los estudios no invasivos, digo, algo que es muy frecuente en las neoplasias de la sangre, o sea, en los cánceres hematológicos, es que hacen aspirados y biopsias de médula. Sí. ¿Esto es indispensable para este tipo de linfoma? ¿O cuándo lo haces o cuándo no? Sí, aquí por eso es importante el estudio que escogemos para la estadificación, en este caso pues el PET, porque si el PET marca que hay infiltración en la médula del hueso, pues tú ya vas a contarlo como una infiltración. Entonces, si está positivo, ya no tienes que realizar el aspirado de médula ósea. Entonces lo puedes evitar y pues ya no, lo determinas como una infiltración. A diferencia que si estuviera negativo, o sea, si no marcara el PET, pues sí tendrás que realizar pues el aspirado, ¿no? Ok. Entonces, cuando se cuenta con él, como bueno, en ciudades quizá grandes o en centros donde lo tenemos, quizá, como acá en Guadalajara, entonces si está accesible hacerlo y si no, pues tomografía y valorarlo de... Sí, el aspirado y la biopsia. Y además de eso, ¿necesitas algún estudio de sangre en particular? Biometría hemática, pues pruebas de función hepática. Aquí es importante la DHL porque el que esté elevada va a hablar también de pronóstico. Es un marcador que utilizamos en las escalas de pronóstico para linfoma difuso. Entonces, la DHL nos sirve. Tenemos que hacer estudios dependiendo del tratamiento, pero sí, necesitamos hacer estudios complementarios como para ver cómo está el corazón del paciente, un ecocardiograma o un MUGA. Y esto nos va a decir cómo está la función cardíaca, sobre todo porque utilizamos un medicamento que es tóxico para el corazón, entonces necesitamos tener un basal de cómo está la función cardíaca. También algunos virales, pero básicamente eso. Y también dependiendo del tipo de infiltración, también podemos determinar si necesitamos hacer una punción lumbar, no a todos, pero sí hay algunas escalas que nos van a decir, bueno, este tiene afección a testículo, es voluminoso el tumor o está arriba del diafragma en cuello y es voluminoso. Entonces, algunas herramientas nos pueden ayudar a determinar si necesita también una punción lumbar, ¿no? Porque también este linfoma puede infiltrar sistema nervioso.
sea, tanto puede infiltrar otros sitios extraganglionares como también puede aparecer de inicio en un sitio extraganglionar. Okay. De ahí la importancia, pues, de la evaluación por los expertos, ¿verdad? Ya una vez que tienen el diagnóstico. Sí. Y sí. bueno, pues ya que tienes todo este rompecabezas formado, ¿cuál es el tratamiento que se le da a estos pacientes? Sí. Algo que tengo que mencionar es que lo bueno de este tumor es que el 60% va a tener una respuesta, ¿no? Va a haber un 30%, 30, 20% que no van a que no van a responder al tratamiento, pero bueno, la mayoría lo van a hacer. Y pues sigue siendo el tratamiento de elección sigue siendo el R-CHOP. Para este tipo de tumor, en primera línea sigue siendo este famoso esquema que se llama R-CHOP. ¿Y qué es lo que tiene ese R-CHOP? Tiene Digo, para la rituximab. gente no médica que, Bueno, que escucha. Tiene rituximab, tiene ciclofosfamida, que es la C, tiene adriamicina o doxorubicina, que es el medicamento que yo les digo que puede afectar el corazón, tiene vincristina y tiene prednisona. Ok. Y esto, pues, lo aplican por ciclos, como en otro tipo de quimioterapias. O sea, aquí hay un número definido de cuántos ciclos se le da a cada paciente o cómo para lo fines determinan. prácticos en una etapa avanzada, pues puedes dar 6 ciclos de R-CHOP. También aquí, tanto como en el linfoma de Hodgkin, puedes hacer también estudios de mitad de tratamiento para ver lo que sigue. También puedes utilizar radioterapia en aquellos pacientes con enfermedad voluminosa. Y sí, y la verdad es que responden bien. Hasta ahorita no ha habido un nuevo esquema que pueda suplir al famoso R-CHOP. Sí hay algunos esquemas que pueden quitar alguno de los medicamentos y agregar otro, pero básicamente siempre sigue siendo nuestra primera línea para este tipo de... opción. Sí. ¿Y esos esquemas cada cuánto los aplican? O sea, esos 6 ciclos. Cada 21 días. Ok, o sea que como en 4 o 5 meses, pues ya termina su tratamiento. Sí. Y mencionabas que en algunas ocasiones dan radioterapia, pero ¿la cirugía aquí tendría algún papel o no? No, definitivamente. O sea, la cirugía en lo que te puede servir es, por ejemplo, aquellos tumores que están en el tracto gastrointestinal y que están obstruyendo, pues sí, obstruyendo la vía. Pues sí, ahí necesitas quitar el tumor para pues, que siga la función del tracto gastrointestinal, pero no con la intención de que sea parte del tratamiento. Más bien estás mejorando la condición. Exacto, la complicación. Aquí, igual que en el linfoma de Hodgkin, pues nosotros vamos a utilizar la cirugía como parte de nuestra herramienta para el diagnóstico, pero no parte del tratamiento. Okay. Sí, porque luego, pues, ya ves que hemos visto que de repente, pues cuando se escucha la palabra cáncer, muchas veces buscan quién les quite el tumor. Eso, ¿no? Entonces, qué importante y qué bueno que dices que este es un tumor que por lo general pues, se puede curar con quimioterapia, o que el tratamiento estándar y que va a tener buena respuesta en la mayoría de los casos es la quimioterapia, y el tratamiento que consideran quizá posteriores o la radio u otro esquema, ¿no? O sea, la cirugía no es un tratamiento o parte del tratamiento curativo, sino más bien para tratar complicaciones, ¿no? Sí. ¿Y qué viene después de esa quimio? O sea, el paciente termina sus 6 ciclos, evalúa respuesta y ves que pues entró en ese 60% de los que responden. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo sigue lo la vigilas vigilancia a ese paciente? Sigue vigilancia. Y otra vez vuelvo a repetir, no es estar haciendo tampoco PET en pacientes que no traen datos de enfermedad. O sea, tú ya hiciste tu PET de final de tratamiento y no se tienen que seguir con PET. Pues utilizar como herramienta, sí, los estudios de imagen, pero cuando tienes sospecha de que hay una progresión o que recayó, lo que sea, ¿no? Tú al estar explorando al paciente tienes
palpas un ganglio o algo así, pues sí puedes hacer el estudio de imagen, porque tú ya estás viendo algo, ¿no? Pero no estar dando seguimientos con tomografías o con PET, porque pues es mucha radiación, ¿no? Entonces tú sí, o sea, si está justificado, sí lo puedes hacer, pero si no está justificado, pues no, ¿no? Principal son las evaluaciones clínicas que haces en el consultorio. Laboratorios, tú también con los estudios de laboratorio pues empieza a elevarse la DHL, que sabemos que es un marcador, o empiezan a bajar las células de la sangre, pues también, ¿qué está pasando, no? Ajá, de acuerdo a eso. Y bueno, también hay que ver complicaciones, ¿no? A la larga. Si es un paciente que recibió radioterapia, por ejemplo, en el cuello, pues hay que vigilar la función de la tiroides, o aquellos que reciben radioterapia en tórax, también pues vigilancia de la mama, del pulmón y la del corazón que comentabas por la exacto, quimioterapia. Exacto, estar viendo función cardíaca. O sea, una evaluación integral que pues muchas veces la haces incluso de la mano de alguien más, ¿no? También digo, o sea, nosotros vemos muchas veces estas secuelas, pero a veces también, por ejemplo, medicina interna o algunas otras especialidades nos ayudan cuando se presenta alguna de estas complicaciones o alguno de estos efectos tardíos, ¿no? Así es. Sí, y ahorita la verdad es que hay muchísimos medicamentos, pero que se usan como segundas líneas o como terapias puentes para el trasplante. Pero de primera línea hasta ahorita, RCHOP. Y en algunos, dependiendo del tipo de difuso, pues quitar algún medicamento y poner otro que es como más una terapia más dirigida, pero sigue siendo pues el primero, ¿no? Sí, y la verdad es que es un linfoma que sí responde bien al tratamiento. Bueno, y también recordar que, bueno, ya sabemos que en Cáncer hay grupos multidisciplinarios de acuerdo a las especialidades. Entonces también contamos con Oncoblood, que es como el grupo que se encarga de ver pues todas estas neoplasias hematológicas, leucemia, linfomas, mieloma, y pues nosotros también sesionamos con el equipo para ver el mejor tratamiento y la mejor evaluación del paciente. Entonces, pues era importante también que sepan, ¿no? Que tenemos también nuestro grupo hematológico dentro de Cáncer para pues hacer mejor las cosas. Muy bien. Pues creo que has tocado muchos puntos importantes y creo que para la población creo que se pueden quedar resueltas algunas de las dudas, incluso para nosotros que no somos expertos en ese tema. Y pues bueno, ya tendremos tiempo de seguir platicando de otro tipo de linfomas no Hodgkin, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, y recordar algo que me faltó, que es un linfoma de células B maduras. Sí, porque muchas veces la gente no sabe de qué origen tiene este tumor. Nada más para que sepan, son linfocitos B maduros. Y bueno, recuerden que este podcast es informativo. Ante cualquier sospecha o síntoma, acudan con un especialista certificado, siempre hay algo que hacer. En Cáncer, tu lucha es nuestra lucha. Síguenos en nuestras redes sociales, @cancer.oncología en Facebook, Instagram y TikTok, @canceroncología en YouTube, nuestro sitio cancer.com.mx o contáctanos vía WhatsApp al 3315 194700.